Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Moisés es una escultura de mármol blanco ubicada en Roma, en la iglesia de San Pietro in Vincoli. Cuentan de dos turistas que estaban contemplando esa maravillosa obra y uno impresionado empezó a elogiar un poco al artista, pero el otro dice, no, en realidad el Moisés ya estaba dentro del bloque de mármol. Lo único que hizo Miguel Ángel fue suprimir lo que sobraba. Puede ser efectivamente que la obra de arte estaba dentro del mármol, pero no hay que quitarle mérito también a Miguel Ángel. Dentro de cada uno de nosotros hay un gran santo. La santificación, de hecho, corresponde también a cómo nosotros obramos. Dios no nos va a obligar a nada y tampoco nos va a quitar nada. Lo importante es que los santos son personas como esculturas que se hacen a golpes. Fíjate, el Evangelio de la misa de este domingo nos habla de un Jesús que va con sus discípulos a las afueras de Cesarea de Filipo. Son palabras muy duras porque también podemos entender que Jesús está yendo afuera, a las periferias, porque mucha gente no lo entiende. Mucha gente ha visto milagros y sin embargo Jesús tiene que salir del radio político o ciudadano cercano porque la gente no le cree. Hace como una especie de aislamiento voluntario. El maestro quiere llevárselos a los apóstoles a formarlos, a seguir educándolos. Y les hace una pregunta muy bonita que recoge el Evangelio de este domingo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Las respuestas que dan los discípulos son muy parciales, un poco absurdas algunas, y otras no. Enumeran lo que decía la gente, unos piensan que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Pero omiten en realidad lo que pensaban, lo que estaban por decir. Y cuando uno lee este pasaje, ve la figura de Jesús, que sigue siendo bastante discutida hoy en día. Si nos examinamos un poco, vemos que mucha gente sigue como dándole vueltas y no saben quién es Jesús. Y nosotros a veces también podemos estar dándonos vueltas, enredándonos, como esos dos turistas que estaban ahí. ¿El santo es el que estaba dentro del bloque o el santo es el que era el bloque? Mira, Dios nos quiere santos y somos santos en la actualidad, que estamos llamados a vivir como Cristo nos enseñó. Y tenemos que saber quién es Cristo primero. Y para eso es importante renovar nuestra fe. Hace poco tenía un retiro y les decía a los participantes qué bueno que recemos el credo, que lo volvamos a rezar y meditar muchas veces también acá en el retiro. Estábamos profundizando en la fe y lo decíamos con mucha fuerza. Señor, creo firmemente que estás aquí. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, que murió y resucitó por nosotros, que está vivo. Y lo mismo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Son cosas que no podemos olvidarnos los cristianos. Cuenta la historia de un chico de 16 años que le preguntaba a su profesor de religión por qué Dios, si existe, no lo veían. Y el profesor le contó con una historia que había un borracho en un pueblo que llevaba una llave en sus manos. La gente no entendía por qué el borracho iba con las llaves, y él decía, no, es que veo borroso, y veo muchas casas, y no sé cuál es la mía, y cuando la vea, voy a abrir la puerta. No sé, a veces los cristianos podemos estar un poco borrachos, o no queremos ver lo que Dios nos pide. ¿Cuántas veces estamos como borrachos de cosas, sobre todo de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, y no sabemos vivir nuestra fe? Fíjate en la conversación de Jesús este domingo en el Evangelio con sus discípulos, es mucho más clara. ¿Quién es para vos Jesús de Nazaret? ¿Tu fe se traduce en obras o no? Y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y son palabras muy fuertes, decir ¿quién soy? Para un judío era algo bastante taxativo y claro, decir yo soy tal cosa, ¿no? Y Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo que por favor no se lo cuente a nadie
Y es más, empieza a instruirlos, empieza a formarlos y les dice, miren, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se los explicaba con tanta claridad que entonces Pedro dice, no, momento, alejate de eso, no quiero eso. Le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios, le dice Jesús. Fíjate, el pescador de Galilea, increpado por el Dios hecho hombre. Todo lo que el Señor le había explicado a Simón Pedro, de repente parece como que no lo entiende. Dios, que está acostumbrado a reproches como los que le hace Pedro, sabe perfectamente que forman parte de su cruz, que Él la eligió voluntaria y amorosamente. Pero los apóstoles, nosotros también, muchas veces no sabemos amar la cruz. Decía el Papa Francisco que la elección es ser cristianos del bienestar o cristianos que siguen a Jesús. Los cristianos del bienestar son los que piensan que tienen todo si tienen la iglesia, los sacramentos, los santos. Los otros son los cristianos que siguen a Jesús hasta el fondo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta la humillación de la cruz, y soportan serenamente esta humillación. Jesús quiere instruirlos en la pasión. Decía San Ambrosio, pon tus ojos, Jesús, en quien vacila, y que a todos corrija tu mirada. Que todos estemos fortalecidos para poder obrar en consecuencia. ¿Por qué? Porque la cruz da miedo. Y seguir a Jesús significa inevitablemente aceptar la cruz. Satanás intentará callar las voces de los apóstoles, intentará como desviar nuestra mirada de él. Fíjate, en la JMJ de Río de Janeiro y también en la JMJ de España, se nos repartió a los participantes un crucifijo dentro de una cajita que decía la medicina para el cristiano. Y efectivamente la cruz es medicina para el cristiano. Y vos y yo también tenemos tentaciones, tenemos posibilidades de decirle que no. Y el antídoto contra esa pereza es la diligencia. Fíjate, la diligencia viene del verbo latino diligere, que significa amar. Y para el que ama, todo trabajo resulta fácil. Muéstrame un amor que sea ocioso, inactivo, no existe, decía San Agustín. Por eso, el que es diligente no se queja del trabajo, hace trabajos de calidad, hace trabajos por amor, diligentemente se pone a trabajar, a estudiar, a rezar, a hacer un encargo en casa, a hacer todas las cosas por amor. Y esa pereza que a veces se nos mete es también bastante lastimadura para un cristiano. Porque uno se queda, no sé, en las series, en las redes sociales, se queda en dejar una cosa, dejar otra. Fíjate, la reacción de Jesús es inusual cuando ve que Pedro le dice que no, eso no es lo que tiene que hacer, pero Jesús se lo quiere dejar muy claro. Ante la tentación, salir de ahí. No quedarse en eso, sino que el santo es el que ha sido hecho del mármol, o mejor dicho, del barro, pero que también ha sido hecho para amar a Dios. Vos también podés amarlo al Señor, no como a veces quieren los hombres, sino como Dios quiere. Y dejarse llevar por el razonamiento mundano es muchas veces un razonamiento del demonio. Mira, hoy celebraríamos la fiesta de María al pie de la cruz. Y el dolor de María en la cruz es indescriptible. Ella supo ser fiel, supo llevar el dolor, supo acompañar a su hijo Jesús hasta el final. Aunque los romanos habían querido matarlo, aunque habían querido que sufra, ella no le importa, está ahí llorando al lado de su hijo Jesús. Y María es bendita entre las mujeres porque fue la mujer fuerte. Fue aquella que estuvo ahí cuando la cruz estuvo toda esa tarde Jesús colgando. Vamos a pedirle a nuestra Madre, Madre de los Dolores, Virgen de los Dolores, que también nos ayude a llevar las contrariedades siendo apóstoles de verdad. Apóstoles que no le tienen miedo al dolor, que no tienen miedo al sacrificio y que merece la pena vivirlo con nobleza, así como lo vivió Santa María, así como lo vivieron también los santos apóstoles, y que esos dolores de María que hoy celebraríamos en este domingo, pero que también hoy celebramos a la Virgen porque la queremos, llevemos también ese amor
hasta sus últimas consecuencias, queriendo también reconocer a Jesús como quien es, el Hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.